Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar la sesión de webinar, pero antes quisiera informaros que vamos a grabarlo y publicarlo en nuestro canal de YouTube. También os pedimos que dejéis silenciados vuestros micrófonos para que se pueda escuchar mejor la ponencia. Buenas tardes, me presento. Soy Carlos Pérez, miembro ejecutiva nacional del Sindicato Sangre Verde. Hoy es un día muy especial para este sindicato independiente. Una de nuestras misiones es formar a nuestros afiliados y afiliadas. Es nuestro primer hito virtual, así que pido disculpas por cualquier problema técnico que pueda surgir, que ya ha surgido uno. De todas maneras, como ya he dicho, va a estar grabado y se va a publicar en YouTube y en Facebook. Una de nuestras misiones es formar a nuestros afiliados y afiliadas. Es nuestro primer hito virtual. Haremos más webinars y sobre todo estaremos en los centros comerciales informando y recabando vuestras peticiones que de verdad tendrán recorrido y de las cuales os informaremos puntualmente. Y ahora damos paso a Ricardo Salvadores Garbati. Ricardo Salvadores es inspector de trabajo, es graduado social, es ponente. Y bueno, pues si queréis le doy paso a él y os explica un poco más de su trayectoria. Muchas gracias, Carlos. Bien, la verdad que poco más que añadir. Mi nombre es Ricardo Salvadores, soy inspector de Trabajo y Seguridad Social aquí en la provincia de Alicante, pero he realizado muchas formaciones a nivel nacional y la verdad que he impartido formaciones dentro de la propia Inspección de Trabajo, en diversos colegios y entidades profesionales, a empresas privadas, a colegios de abogados, de grados sociales. Pero la verdad que para mí también es un honor que es el primer sindicato donde participo en mi experiencia educativa y formativa, así que agradecerle a Sangre Verde la colaboración, la organización y el haber contado conmigo para esta sesión del día de hoy. Espero que la presentación que se ha preparado y que se difundirá, pues que sea de utilidad para todos los afiliados y afiliadas y el resto de personas que lo puedan ver y estudiar. Para el día de hoy, pues se ha preparado un estudio de algunas materias del convenio colectivo de grandes almacenes que en particular se va a centrar en cuestiones sobre igualdad y jornada. Lo hemos configurado como una micropíldora formativa sobre estas dos materias, aunque me he reservado una pequeña parte al final, dada mi experiencia como inspector de trabajo, para intentar dar el enfoque a los afiliados, afiliadas y demás oyentes de cómo acudir tanto a la inspección de trabajo como a la jurisdicción social para reclamar la defensa efectiva de los derechos que están reconocidos tanto en el convenio de grandes almacenes como en el resto de la legislación laboral. Venga, y sin más dilación, vamos a ver cómo se va a estructurar esta jornada formativa. Tenemos en una primera parte pues una pequeña referencia para saber o conocer cuándo es aplicable el convenio estatal de grandes almacenes. Y luego ya entramos en ver cada una de los aspectos de las dos materias que vamos a ver hoy. Por una parte, la jornada, ¿vale? Algunas referencias generales, permisos, vacaciones y licencias, y en particular con un pequeño detenimiento a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. A continuación entraríamos en el segundo bloque de materias referido a la materia de igualdad, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, igualdad retributiva y las políticas de protección y prevención frente al acoso en las empresas. Y por último, dedicaremos ese pequeño apartado que mencionaba sobre las vías y los medios legales para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos laborales, ¿vale? Acudiendo ya sea a la vía judicial o a la vía de la inspección de trabajo. Por último, pues haré una pequeña referencia a las conclusiones y dudas y preguntas que pueda haber, o si bien también se pueden realizar por vía telemática, a través de los canales de comunicación del sindicato y bueno, pues se contestarán pues de forma diferida si hubiese dudas pues en estas semanas. Bien,
Pues entrando en ese pequeño primer apartado, es necesario para ponernos en situación ver cuándo el convenio de grandes almacenes es aplicable. Y es el propio convenio colectivo quien regula esta cuestión y establece dos tipos de cláusulas. La primera dice que todas aquellas empresas que ya vinieran aplicando dicho convenio, pues seguirán rigiéndose por el mismo, ¿vale? Y la segunda es a todas aquellas restantes, ¿no? A las que no vinieran rigiéndose, pero que fueran encuadrables en alguno de los siguientes supuestos. ¿Y cuáles son esos supuestos? Pues primero, que se traten de empresas que estén encuadradas en el ANGET, ¿no? En la Asociación Nacional de Grandes Almacenes. Ahí tenemos las empresas que están asociadas, ¿vale? Empresas fundamentalmente dedicadas al comercio. Pero no solamente se aplicaría a estas empresas a las que están asociadas, sino también, como ahí indico en la flecha de abajo, a aquellas que pertenezcan al mismo grupo de empresas de las anteriores, de las que se han mencionado, y con independencia de la actividad que desarrollen estas últimas, siempre que pertenezcan al mismo grupo de empresas. Cuando estén en el mismo espacio físico o su actividad contribuya o complemente la principal, o sea otra cualquier complementaria o subsidiaria, y vengan aplicando o hagan remisión expresa a la aplicación de ese convenio. Pero no solamente eso, sino que también se aplica a todas aquellas empresas que no están en el ANGET, ¿no? En la asociación, pero que sí que están franquiciadas de alguna de las empresas de que están dentro del ámbito de aplicación de este convenio y con independencia de los metros cuadrados de venta. Y también, ya por último, como algo residual, a las que se dediquen al comercio mixto al por menor cuando la superficie de venta no sea superior a los 30.000 metros cuadrados, siempre que tengan la consideración bien de gran almacén, de hipermercado o de gran superficie especializada. Y ahí vemos la definición de cada uno de estos conceptos. Ojo, y ahí lo indico al final, que no se aplicaría a supermercados, ¿vale? Supermercados no, salvo que formaran parte de un grupo de empresas o formaran parte de alguna de estas entidades que he mencionado antes. La propia organización del sindicato ya me había pasado algunas preguntas previas que había a la organización de esta jornada formativa y había algún compañero que me preguntaba si en el tema informático, si en el tema de una empresa dedicada a la informática, pues se podía aplicar este gran almacén. Bueno, pues ya tenéis ahí la respuesta. Si ya venía aplicándose, sí, pero si no, tendremos que ver si encaja en alguno de los supuestos que hemos mencionado, es decir, que esté asociada al ANGET, esté franquiciada o bien se dedique al comercio mixto al por menor. Además, este convenio, hemos hablado por la parte de las empresas, pero también se aplicaría, evidentemente, a todos los trabajadores que presten servicios en las mismas, salvo con exclusión del personal de alta dirección que se regula por su regulación específica, por su Real Decreto específico. Además, es aplicable a todo el territorio nacional y el ámbito temporal es desde el 1 de enero del 21 hasta el 31 de diciembre de 2022. Tiene este año de vigencia, seguramente que sea prorrogado o sea, en su caso, si es denunciado, se negocie un nuevo texto. Ojo, que en este segundo apartado se me olvidaba decir, es decir, cuando todas las empresas que estén encuadradas en esa asociación, cuando no tengan un convenio concurrente, es decir, que se trata de algo residual. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Se me ocurre a la cabeza las tiendas Springfield, ¿no? Las tiendas de moda que son muy conocidas. Pertenecen al grupo Tendam, pero si, por ejemplo, en Alicante existe un convenio colectivo, como así es, de comercio textil al por menor, que evidentemente sería aplicable a estas tiendas, no se aplicaría el convenio de grandes almacenes, puesto que ya existe un convenio concurrente. Si no existiese ese convenio provincial de comercio textil al por menor, sí que se aplicaría de forma residual y subsidiaria el convenio de grandes almacenes, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta porque nos podemos encontrar dentro del ámbito de la negociación colectiva territorial convenios que sí que son aplicables dentro de su ámbito funcional y en el momento en el que exista concurrencia, pues ya no sería de aplicación. Bien,
A continuación entramos ya en el bloque de materia laboral, de materia de derechos de trabajo, que son objeto de esta ponencia, y tenemos por un lado la jornada y por otro la igualdad. En cuanto a la jornada, vamos a comenzar con algunos aspectos generales. Lo primero de todo que es que la jornada máxima es de 1.770 horas anuales, ¿vale? Esa es la jornada máxima con carácter anual. Dice, además, el convenio que en el primer trimestre de cada año la empresa debe facilitar a la representación legal de los trabajadores los cuadros horarios generales anuales y los calendarios de vacaciones. ¿Eso quiere decir que esos cuadros horarios, que esos calendarios de vacaciones vayan a misa, que sean de obligatorio cumplimiento? No, porque luego trimestralmente será la empresa la que tenga que concretar de forma exacta el horario de la prestación de servicios de cada trabajador, así como los fines de semana de descanso que le correspondiese. El tema del trimestralmente puede ser variado si existe acuerdo de empresa, y por acuerdo de empresa se entiende acuerdo con los representantes de los trabajadores o directamente con los propios trabajadores afectados, ¿vale? O sea que puede ser otro ámbito temporal, pero lo que tiene que quedar claro es que anualmente por lo menos el calendario de las vacaciones tiene que estar fijado. Y en el tema trimestral, salvo que exista acuerdo de empresa, deben de conocerse todos los horarios de cada trabajador. Y a la pregunta que ya me habían formulado algunos de los intervinientes, de los afiliados, pero ¿me pueden variar ese horario previsto trimestralmente? Y bueno, sí, claro. Se pueden variar cuando se traten de imprevistos organizativos, como pueden tratarse las ausencias en el trabajo que se hayan producido de manera imprevista, como por ejemplo pues una ausencia médica de un compañero, ¿no? Entonces, a mí me pueden variar ese horario para cubrir el horario del otro compañero ausente, pero tiene que existir un preaviso mínimo de 5 días de la fecha y de la hora en el que me vayan a cambiar el horario. Y en ningún caso sin superar el límite de 177 horas anuales. ¿Qué significa este límite? ¿Qué son estos 177 horas anuales? Es lo que permite a la empresa distribuir irregularmente la jornada a lo largo del año. ¿Y qué quiere decir esta palabreja? ¿Qué quiere decir esto de la distribución irregular de la jornada? Pues significa claramente que la empresa puede hacerte trabajar cuando ya lo considere, ¿no? Cuando existen periodos de más producción, más horas en un determinado periodo del año, mientras que en otros periodos sea compensado ese exceso de horas. De tal manera que al final del año tú no hayas superado el límite de 1.770 horas. Es decir, que puede haber meses o días que trabajes más horas y otros que se trabajen menos. Eso no implica que esas horas de más que se hagan signifiquen horas extraordinarias, sino que corresponden a la jornada máxima anual y que la empresa puede distribuir pues bien por esos picos de producción, o si entiende que va a haber un mayor pues aumento de la actividad, pues concentrar la jornada o las horas en ese periodo. Ese es un ejemplo de lo que puede suceder cuando se produce una ausencia por enfermedad de un compañero, que tendrás que verte obligado a realizar más horas para cubrir las de ese compañero, siempre y cuando se te compensen en un futuro. Y en este futuro hemos concretado, se ha de concretar, perdón, 4 meses a los siguientes a su realización con descansos, ¿vale? Y con el límite de que en 1.770 horas anuales. Ahora bien, ¿y qué pasa si no se concede ese preaviso mínimo de 5 días? Que bueno, por las meras exigencias de la organización, pues algunas veces no hay ese preaviso mínimo. Bien, pues a tal respecto, el Estatuto de los Trabajadores no dice nada y el convenio tampoco. Entraríamos bien pues, en la disponibilidad de trabajador y empresa, el acuerdo que puedan disponerse, o si no, pues acudir a las horas extraordinarias, ¿vale? Que esas horas extraordinarias pues no están sujetas a este límite de 1.777. Perdón, de 177. Y claro, esto puede ser difícil, ¿no?, de controlar. ¿Cómo se puede llevar a cabo el control del horario? Bien,
Ya se sabe que desde el año 2019 es obligatorio para todos los trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial el registro de la jornada. ¿Cómo tiene que ser ese registro de jornada? Porque dice el convenio de grandes almacenes que se realice por medios electrónicos, visuales, etcétera. Bien, tampoco hacen mayor concreción. Desde mi experiencia como inspector de trabajo, recomendaría aplicar lo que dice la justicia comunitaria, la justicia europea. ¿Y qué viene a decir? Que el sistema de registro de jornada ha de ser objetivo, fiable y accesible. Y por tanto no podría encuadrarse en ese concepto de objetivo y fiable cuando el registro pueda ser modificado, ¿vale? Supongamos el típico caso de que un registro telemático, pero un registro electrónico, pueda ser luego a través de la contraseña del encargado, la contraseña de la empresa, modificar el registro realizado por los trabajadores. Como por ejemplo, hoy he llegado tarde y se me ha olvidado firmar o se me ha olvidado fichar a la entrada. En ese caso, oye, modifícame como que he entrado a esa hora. Bien, eso no estaría admitido, porque si puede ser modificado tanto para bien como para mal, y ya no goza de esa objetividad que exige la justicia europea. Por lo tanto, yo lo que os recomiendo es que con independencia de si se trata de un registro en una tabla en papel o bien a través de medios electrónicos, con huella dactilar, con tarjeta, que garantice esa objetividad, fiabilidad y que sea accesible, por supuesto, para los representantes de los trabajadores. Pero ahora bien, ahí os pongo la siguiente pregunta. ¿Y qué ocurre que aquellos que tengan pues, el teletrabajo o el trabajo flexible? Aquí el convenio dice que serán los propios trabajadores los que deberán de elaborar su propio registro de jornada, deberán de llevarlo por ellos mismos, siempre y cuando luego, pues en determinados periodos, lo concreten con la empresa, se lo comunican a la empresa y esta de certeza de la jornada efectivamente registrada. Bien, yo ahí tengo mis reservas. La obligación que establece el Estatuto de los Trabajadores es que el registro de jornada deba ser realizado por el empresario. Es responsabilidad del empresario. De hecho, así lo mismo lo dice la ley, ¿no? El empresario garantizará el registro diario de la jornada de trabajo. Yo creo que no se puede trasladar a los trabajadores ni la responsabilidad ni el deber de registrar su propia jornada. Incluso en cuando luego cuente con la supervisión o con la certeza, ¿no? Como dice el convenio de la empresa. Yo creo que aquí el convenio pues, debería de adaptarse a esa legalidad vigente y no trasladar a los trabajadores dicho deber. Vale, ¿y qué ocurre con las horas extraordinarias? Porque ahí os pongo la primera pregunta. Cualquier exceso de jornada, cualquier exceso de la misma, por ejemplo, si mi jornada es de 8 horas diarias, ¿cualquier exceso supone una hora extra? Bien, ya hemos visto que no. Cualquier exceso de la jornada tendremos que computarlo de manera anual para saber si se ha superado esos 1.770 horas que dice el convenio colectivo. De hecho, ya hemos visto que hay periodos del año incluso en el que podemos superar la jornada semanal o la jornada diaria que inicialmente tuviéramos pactada cuando se trate de la distribución irregular que hemos mencionado previamente. Ahora bien, ¿y cuál es el límite de horas extraordinarias? Vale, con carácter general lo que dice la ley es que no se pueden realizar más de 80 horas extraordinarias retribuidas al año. Aquí el convenio pues tampoco vuelve a ser claro, porque dice que bueno, vale, todo lo que supere la jornada anual serán horas extraordinarias, pero no se refiere a la jornada de que viene regulada en el convenio del año 2021, sino a la jornada del año 2017, estas 1.798 horas. Si os dais cuenta, este año son 1.770 y estas son 1.798. Es decir, que el convenio considera que serán horas extraordinarias todas aquellas que superen este límite de 1.798.
Y quienes me estén escuchando dirán, pero claro, ¿y qué pasa si se supera el límite de las 1.770 que contempla el convenio del año 2021? Dice el convenio que serán horas suplementarias, no serán horas extraordinarias, sino horas suplementarias. Por tanto, ahí os pongo de forma traducida, ¿no?, que serán 80 horas extras al año más 28 suplementarias. ¿Y qué es esto de las horas suplementarias? Las horas suplementarias, dice el convenio, que tendrán el mismo carácter que una hora extraordinaria. Es decir, que se retribuirán de la misma manera y se compensarán de la misma forma que si se tratase de una hora extraordinaria. Por lo tanto, si a efectos prácticos la retribución de las horas suplementarias o su compensación con descansos es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Que al final, con ese cambio de nomenclatura que hace, denominándolo horas suplementarias, lo que en la práctica supone es que se esté permitiendo ampliar el límite que legalmente permite el Estatuto de los Trabajadores, que son 80 horas más 28. Bien. La verdad que la redacción del convenio es un tanto confusa, pero ese es mi modo de ver, ese es mi parecer, que en la práctica lo que se está permitiendo es 80 horas que dice la ley, más esas 28 hasta alcanzar la jornada anual de 1.798 horas. ¿Qué ocurre si se compensasen con descansos? Si se compensasen con descansos, todo lo anterior no procede. ¿Por qué? Porque no existe límite de realizar horas extras que luego se compensen con descansos. Obvio, porque al final esas horas que vamos a hacer de más, luego se van a compensar con un descanso retribuido, ¿no? Aquí el objetivo es no sobrecargar a los trabajadores de horas extras y garantizar, pues, el empleo, sobre todo con las tasas de desempleo que existen en nuestro país. Pero ahora bien, ¿cómo se tienen que retribuir? En el caso de que se retribuyera, lo que dice el convenio es que se deberá de abonar la hora extra con el valor de una hora ordinaria con un sobrecargo del 30% respecto al valor de la misma. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Tendremos que coger nuestra retribución anual, incluyendo todos los conceptos salariales, incluyendo las gratificaciones extraordinarias, las pagas extras, y dividirlo entre esa jornada anual de 1.770 horas. Eso nos va a dar un precio y ese es el precio de nuestra hora ordinaria. Es decir, lo que nos están pagando de forma bruta, evidentemente, por cada hora de trabajo. A eso habría que aumentarle el 30% y ahí tendremos el valor de una hora extraordinaria. Pero ¿qué ocurre si se compensase con descansos? En ese caso, pues es lo mismo. Si he realizado 2 horas extras y se me van a compensar con descansos, pues 2 horas son 120 minutos, pues 120 minutos más el 30%, pues la cuantía en minutos o en horas que correspondiese. Ahora bien, algo que no mucha gente tiene en cuenta, o por lo menos lo que veo en mi experiencia profesional, ya sean tanto sindicatos como empresas, es esta norma que ahí os he mencionado. No me gusta sobrecargar las exposiciones con muchas referencias legislativas, pero esta sí que es necesaria. Se trata de una norma muy antigua, la norma del año 83, que bueno, es bastante antigua, pero que está en vigor solamente 3 artículos, solo 3 artículos, y entre ellos el artículo 47, que es el que ahí os menciono. ¿Y qué viene a decir esta norma tan antigua, que todavía está vigente? Pues lanzo la pregunta que viene ahí. ¿Y si me obligan a trabajar en un día festivo o cuando me tocase trabajar en mi descanso semanal por cuestiones organizativas y o productivas? ¿Qué ocurre? Supongamos, por ejemplo, que tenemos este sábado y domingo de nuestro descanso semanal y de repente, pues el viernes hay una baja de un compañero y nos dicen que tenemos que trabajar esos días, ¿no? Pues evidentemente, como nos han preavisado con esa antelación, pues serían horas extraordinarias. Pero, en cualquier caso, dice ahí que si nos tocase trabajar en nuestro día festivo o en nuestro día de descanso semanal, ya sean horas extras o no, ¿vale? Incluyendo si se tratase de esa distribución irregular de la jornada, la hora no se tendría que compensar al 30%, sino al 75% del valor de una hora ordinaria. Es decir, que si llega un día de la Semana Santa y nos toca trabajar, ¿vale?, por cuestiones organizativas y o productivas, se tendría que compensar con un 75%.
¿vale? Salvo, y esa es la coletilla, que se compensase con descansos, ¿vale? Si no voy a poder trabajar, pero si no voy a poder disfrutar del Jueves Santo, pero me van a dar otro día en compensación, en ese caso no. Se trata de un artículo que bueno, no es muy conocido y no se está aplicando tanto como debiese. Vale, y haciendo referencia al tema del descanso en domingos y festivos. Vamos a hacer una breve referencia. Existen dos supuestos, ¿vale? Dos supuestos que distingue el convenio de grandes almacenes. El primero es si el establecimiento, si la empresa tiene apertura pública generalizada todos los días de la semana, o el segundo supuesto, si existe apertura pública no generalizada todos los días, ¿vale? Sé que en Madrid, pues prácticamente ya se abre de lunes a domingo, pero no, en la mayoría de provincias restantes, pues no está previsto abrir todos los domingos. Por ejemplo, en Alicante se abren todos los domingos y festivos del verano, pero el resto del año, pues depende de la actividad. Vamos a ver entonces el supuesto 1. Si la empresa tiene la apertura pública generalizada todos los días, en ese caso, pues vamos a ver, si yo como trabajador tengo contratada una jornada en la que de forma promediada a la semana hago pues un trabajo 5 o más días, en ese caso tendré que tener como garantía 6 fines de semana completos al año. En cambio, si yo tengo de promedio obligación de trabajar 3 días a la semana y menos de 5, evidentemente, es el otro supuesto, solamente tendrán que trabajar 23 domingos festivos al año. 23 domingos o festivos. Sé que la redacción no es muy clara, ¿vale? Porque mientras que para los trabajadores que trabajen más de 5 días dice que tienen que tener 6 fines de semana completos al año, en el otro caso lo dice de la forma inversa, que solamente estarán obligados a trabajar 23 domingos y festivos. En el caso del supuesto 2, en el caso de que no exista apertura generalizada todos los días del año, en ese caso distingue dependiendo de cuántos sean los domingos y festivos que se van a abrir. Si en un total, ¿vale? Y por eso es tan importante que la empresa elabore el cuadro de horarios anual, ¿vale? Principios de año. Si se abren menos hasta 16, quiero decir hasta 15 domingos y festivos, solo existe la obligación de trabajar el 50% de los mismos, ¿vale? Siempre que dé lugar a un número igual o superior a 7. Cuando existen entre 16 y 25 domingos o festivos, aperturas, habrá el máximo del 45% de los domingos y festivos establecidos. Y cuando exista más de 25 días de apertura, será el 34% de los domingos y festivos, siempre que dé lugar a un número igual o superior a 12 y como máximo 23 domingos y festivos que estaremos obligados a trabajar. El resto serían de descanso. Vale, vamos a ver ya, vamos a introducirnos ya en el ámbito de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en jornada y, como no puede ser de otra manera, primero las vacaciones. Las vacaciones, ¿qué supone las vacaciones dentro del convenio de grandes almacenes? Que existen 31 días naturales. Y por 31 días naturales se refiere a todos los días de la semana, incluyendo festivos, incluyendo sábados, domingos, etc. No son días hábiles, se computan todos los días del periodo. ¿Y qué más dice el convenio? Que 21 de estos 31 días tienen que disfrutarse de forma continuada en el periodo de junio a septiembre, ¿vale? Con carácter preferente. De hecho, si no se pudiese, por cuestiones organizativas, disfrutar de esos 21 días de vacaciones en ese periodo, en el verano, la empresa tendrá la obligación de compensar con una cuantía de 350 euros por no haber garantizado al trabajador que por cuestiones organizativas se pueda librar o se pueda descansar en ese periodo. Eso no quiere decir que se esté retribuyendo las vacaciones, simplemente es una compensación por no disfrutarlas en ese periodo. Tendremos derecho a disfrutarlas en otro, ¿vale? Se trata de una gratificación.
Y de ahí viene la siguiente pregunta. ¿Pueden ser compensadas económicamente? Y la respuesta es un rotundo no. La ley no permite que se compensen las vacaciones. Es decir, yo no puedo estar trabajando todos los días del año, o los 300 o los 12 meses sin derecho a vacaciones y que me paguen ese mes de vacaciones. Lo único posible, la única excepción es cuando se finaliza la relación laboral y ahí sí se procede a la liquidación de las vacaciones pendientes de disfrute. Y una pregunta bastante relevante, ¿vale? Porque me lo he encontrado, es qué ocurre si no disfruto de las vacaciones en el año en el que toca, ¿no? Si pierdo el derecho o no a disfrutarlas. Bien, aquí hay que distinguir dos supuestos. Si se trata de una situación justificada que lo permite la ley, como se trata de una incapacidad temporal que no tenga una duración superior a 18 meses, o una baja por maternidad, paternidad, riesgo del embarazo, riesgo ante la lactancia, bien, se tendrá derecho a disfrutarlas cuando finalice esa situación. Pero yo me estoy refiriendo a un supuesto bastante distinto, un supuesto en el que la empresa no nos garantice el derecho a disfrutar de esas vacaciones en ese periodo. Si no las reclamo, eso caduca. Pues bien, de nuevo, la jurisprudencia europea ha venido a establecer que no se pierde el derecho a las vacaciones por el hecho de que la empresa no nos lo haya ofrecido o no nos haya permitido irnos de vacaciones. Nuestra jurisprudencia, nuestros tribunales a nivel nacional, sí que estaban considerando que existía una especie de plazo de caducidad en la que si no pedías las vacaciones, ya sea a la empresa o a nivel judicial, en ese mismo año perdías el derecho a disfrutarlas. En este caso, la jurisprudencia, los tribunales europeos han reconocido que la empresa tiene un deber y una diligencia, y esa diligencia tiene que acreditar, de que ha ofrecido y ha adoptado todos los medios necesarios para que el trabajador acoja su derecho a las vacaciones. Es decir, que todo esto tiene que estar suficientemente probado, todo suficientemente por escrito y acreditado de que la empresa nos está facilitando el ejercicio de nuestro derecho a las vacaciones anuales. En caso contrario, ¿vale? En caso de que no nos haya permitido o no nos haya ofrecido o nos haya demostrado la diligencia necesaria, no se pierde el derecho a disfrutar de las vacaciones. Es decir, que estas serían de nuevo, acumulables, ¿vale? Y solamente permitiría su compensación económica, como ya he dicho, cuando se produce la extinción de la relación laboral. Bien, y dentro de este bloque de la conciliación entramos en los permisos retribuidos, ¿vale? ¿Cuáles son los permisos que contempla el convenio colectivo? En primer lugar, por el tiempo preciso para acudir al médico, ¿vale? Aquí no nos estamos distinguiendo entre médicos especialistas o médicos de medicina general, por el tiempo que sea necesario con el evidente justificación y siempre que coincida con horario laboral. Por matrimonio, 15 días naturales. Ahora bien, ahí por eso os pongo en esa pregunta, en ese cuadrado, ¿qué ocurre con las parejas de hecho? ¿Vale? Nos estamos refiriendo únicamente al matrimonio legal, se contemplan las parejas de hecho o cualquier otro tipo de matrimonio, ¿no? Dependiendo de la cultura. Pues bien, lo que dicen los tribunales al respecto es que si el convenio no hace referencia a cualquier otro tipo de unión entre los cónyuges, unión cultural o unión legal, como pueden ser las parejas de hecho, no estaría contemplado. Por tanto, solamente nos concederían esos 15 días naturales por matrimonio legal. No estarían amparadas las parejas de hecho, ¿vale? También se contemplan 2 días hábiles, ¿vale? Sin contar, insisto, los días feriados, por accidente grave u hospitalización hasta segundo grado, ¿vale? Con 4 días en el caso de que exista un desplazamiento, que tenga que hacer un desplazamiento a tal efecto. Claro, vemos aquí que dice accidente grave u hospitalización. Cuando dice además que será 3 días hábiles en los casos de enfermedad grave diagnosticada o fallecimiento de parientes hasta segundo grado. Si hay que hacer un desplazamiento de más de 300 kilómetros o salir de una isla para ir a otra isla
o para ir a la península, o de una ciudad autónoma a la península o a otra isla, en ese caso serían 5 días hábiles. Como vemos, aquí están contemplados los distintos supuestos: accidente grave, hospitalización, enfermedad y fallecimiento. Pero el convenio no contempla las intervenciones quirúrgicas sin hospitalización. Oye, mira, que me tienen que ir a operar la mano, que me tienen que hacer una incisión o algo, pero no me van a hospitalizar. En ese caso, el convenio no lo contempla. ¿Quiere decir que no tendríamos derechos? Pues sí, sí que los tenemos, porque es de aplicación, en todo caso, el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto, por su vía, sí que contempla el supuesto de las intervenciones quirúrgicas sin hospitalización. En ese caso son 2 días sin que hacer desplazamiento, o 4 días si fuese necesaria ese desplazamiento físico. Ahora bien, ¿qué se entiende por desplazamiento? ¿Qué se entiende por desplazamiento, no? Aquí los tribunales lo que vienen a decir son un poco ambivalentes, ¿no? Porque no es lo mismo un desplazamiento dentro de la idiosincrasia de, por ejemplo, una provincia gallega, que de un desplazamiento en la provincia de Madrid, ¿no? Yo soy madrileño también y estamos más acostumbrados a desplazamientos más largos, ¿no? Porque de ir una punta a punta, pues fácilmente se te van 45 minutos, 1 hora, 3 horas casi, ¿no? Si pillas atasco. Claro, es lo mismo eso que pues, un desplazamiento de 60 kilómetros en Urense. Bien, lo que dicen los tribunales es que lo que determine la negociación colectiva. Ahora, la negociación colectiva dice ahí en el supuesto accidente grave o hospitalización que no se moja, aquí dice desplazamiento, mientras que cuando habla de enfermedad grave o fallecimiento sí que se pronuncia y dice que son 300 kilómetros. Otra cosa respecto a la que no se pronuncia es si esos 300 kilómetros son ida y vuelta o solo ida. Claro, porque si pudiéramos contemplar que solamente es ida, pues claro, si nos situamos en la provincia de Madrid, pues fácilmente nos iríamos del territorio nacional, ¿no? Nos tendríamos que ir casi hasta Valencia, hasta la costa. No estaría contemplado toda la zona interior. Ahora, la cuestión distinta es si es ida y vuelta. Yo, si tengo que, si me permitís, mojarme, pues yo considero que a falta de duda, en caso de duda, pues yo creo que lo más favorable para el trabajador es considerar ida y vuelta, ¿no? In dubio pro reo, ¿no? Existe este latinajo que viene a decir que en caso de duda, pues la opción más favorable para el trabajador. Pero insisto, la última palabra la tienen los tribunales y serán los que se tengan que pronunciar. Bueno, la última palabra la tienen los tribunales, pero también antes la comisión paritaria del convenio, que tendría que determinar cuánto es la duración de esta distancia, ¿no? de este desplazamiento. Continuamos. Por desplazamiento por traslado de domicilio habitual, un día hábil, en ese caso sería acreditable con el padrón municipal. Un día hábil también, en el caso de matrimonio de parientes hasta segundo grado, ¿vale? Si se casa mi madre, se vuelve a casar mi madre, evidentemente, o se casa mi hermana o mi hijo, pues en ese caso tengo un día hábil. Y también las horas precisas para acudir a exámenes finales, para realizar estudios de carácter oficial o académico. Aquí ya por comentar esta pregunta de cuándo empezaría el disfrute de todos esos permisos retribuidos que acabamos de mencionar. ¿Cuándo empezaríamos a computarlo? Bien, sería evidentemente a través de lo que ha establecido la propia jurisprudencia y que ha dicho el Tribunal Supremo, que empiezan a computar a partir del primer día hábil siguiente, ¿vale? Cuando se traten de días hábiles, por supuesto. ¿Por qué? Porque se tratan de permisos retribuidos y, por tanto, si comienzan en un día feriado, pues no tiene sentido que ya estemos perdiendo un día, ¿no? Por ellos. Por lo tanto, si por desgracia nuestro hijo se pone mal y le tenemos que hospitalizar en un domingo, pues no quiere decir que vayamos ya a perder uno de esos 3 días hábiles o de esos 2 días hábiles, dependiendo de la enfermedad del crío, porque caiga en domingo o porque cayese en el Día del Trabajador, sino que empezaría a computarse a partir del primer día hábil siguiente, ¿vale? O el primer día hábil siguiente o desde cuando yo tenga la obligación de ir a trabajar. Además, también el convenio dice que anualmente tendremos un máximo de otros 5 días hábiles, ¿vale? De licencia retribuida que se pueden acumular, pues dependiendo de todos estos supuestos, ¿vale? Pero hasta alcanzar el máximo de 5 días anuales.
Por ejemplo, pues 2 días hábiles más que pueden ser añadidos al que ya hemos visto aquí de 3 días o de 5, cuando se trate del fallecimiento de familiares hasta segundo grado, ¿vale? Un día al año para la asistencia de documentos notariales, para la adquisición de una vivienda, 6 horas anuales para asistir con los hijos menores de 15 años al médico, ¿vale? Con el correspondiente visado de facultativo. Por lo tanto, tenemos 6 horas anuales para acudir al médico con nuestros hijos, ¿vale? Ya se trate de casos de urgencia, ¿vale? O si estuviera previsto o si estuviera planificada, pues dentro de ese horario coincidente con el trabajo. Otro día hábil por matrimonio de la persona trabajadora, que es acumulable, y otro día para la realización del examen para acudir al permiso de conducción, ¿vale? Si ya hemos agotado esos 5 días hábiles por otros supuestos, pues por mucho que dentro de ese año natural generemos más supuestos, no va a dar lugar a derecho a ampliar ese límite de 5 días. Y bien, pues si hubiera algún tipo de duda, ¿vale? La verdad que es un gráfico que a mí me viene muy bien, pues para calcular los parentescos, ¿no? Bien, es una imagen que he obtenido de internet, de hecho ahí aparece un poco cortada con el tema de los bisabuelos, pero bueno, ya son el 5.º grado y por tanto pues se nos va un poco de la esfera, pero aquí ya a alguien lo necesitase, pues vemos tanto por afinidad como por consanguinidad el grado de parentesco y hasta dónde alcanzaría. Vale, ¿y qué ocurre con las licencias no retribuidas? Se permite el derecho del trabajador de acogerse a una licencia de carácter no retribuido. Tampoco supone una excedencia, es simplemente un permiso para que no ir a trabajar, pero tampoco con derecho a retribución. En este caso, la duración no puede ser superior a 30 días continuados al año. Tiene que tener una duración mínima de 2 días y máxima de 30. Eso sí, el convenio dice que no puede ser coincidente ni añadido a puentes, vacaciones, festivos, ni la primera semana de enero, ni julio, Navidad y Reyes. Es decir, básicamente todos aquellos periodos en los que existe mayor actividad comercial. Además, tiene que estar justificada, ¿vale? No es que digamos, venga, pues me apetece pedírmelo o no tiene derecho la empresa o no lo quiero descontar a la empresa porque me cojo este tipo de licencia. O hay que justificarlo, ¿vale? De alguna manera. Y eso sí, está sujeto a la concesión por parte de la empresa, de la organización, a la organización de la propia actividad. Si nos encontrásemos con una negativa, pues en ese caso tendríamos que acudir a la jurisdicción social, ¿vale? No existe otra opción. A diferencia de lo anterior, aquí sí que existen ya excedencias voluntarias, entendiendo por excedencia todo aquel periodo en el que nos marchamos de la empresa, en la que somos libres de hacer lo que queramos, incluso trabajar para otras empresas, pero aquí hay distintas particularidades. La primera, que no puede tener una duración superior a 5 años, pero tampoco inferior a 4 meses. Lo pueden acoger todos los trabajadores que tengan un año de antigüedad en la empresa y no está sujeta a la organización de la empresa, ni a la productividad, ni a... Se trata de un derecho individual de los trabajadores. Cumplo un año en la empresa y me puedo marchar como mínimo 4 meses y no más de 5 años. Ahora, eso sí, no quiere decir que se reserve nuestro puesto de trabajo en la empresa, sino que tendremos un derecho preferente, ¿vale?, a ocupar una vacante en la misma empresa y con el mismo grupo profesional. Es decir, que si yo soy cajero y me marcho de excedencia, a la vuelta pues tengo solamente una preferencia cuando exista una vacante dentro del mismo grupo profesional, aunque no sea específicamente en el puesto de cajero. Y tampoco se respetaría nuestra jornada. Si estamos a 40 horas, a jornada completa, y cuando yo regrese existe una vacante de 20 horas, pues esa es la preferencia que yo tendría, ocupar un puesto de 20 horas en el mismo grupo profesional. Mayores garantías y privilegios tienen las excedencias por cuidados de familiares. Aquí existen dos supuestos, bien por el cuidado de hijos, ¿vale?
En este caso sería una duración máxima de 3 años por cada hijo, ¿vale? Si pues acumulamos con un hijo con otro, pues finalizaría la excedencia del anterior y comenzaría la del siguiente. No quiere decir que sean 3 años, si tenemos los hijos casi de seguido, no quiere decir que acumulemos, no, son 3 años por cada hijo, siempre y cuando pues finalizara la del anterior. Y además, también por el cuidado de un familiar hasta segundo grado que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no se valiese por sí mismo y tampoco realice una actividad retribuida. En ese caso se reduce la duración a 2 años. Ahora bien, en ambos casos, en los dos tipos de las excedencias, la reserva del puesto, aquí sí que existe reserva del puesto de trabajo. Mientras que en el otro teníamos un derecho preferente, aquí sí que existe la reserva. Pero ahora, solamente es durante el primer año. Durante ese primer año, una vez finalizado ese primer año, si continuamos de excedencia, solo tendremos ese derecho preferente que hablábamos antes. El primer año se amplía si tenemos la condición de familia numerosa general a 15 meses o 18 en el caso de que sea especial. Y pasado este tiempo, pues será pues la reserva dirigida a otro puesto del mismo grupo profesional. Además, el periodo en excedencia computa efectos de antigüedad, a efectos de promoción profesional y a efectos del complemento retributivo de antigüedad. Ese periodo sí que se nos contaría como antigüedad. Ya también tendríamos derecho a la formación profesional que pueda ir haciendo la empresa a nivel interno. Y además se trata de un derecho individual de hombres y mujeres, independientemente. Es decir, que si mi marido o mi mujer tiene este supuesto, pues cada uno en su empresa puede solicitar la excedencia. Ahora, eso sí, si trabajan en la misma empresa, sí que se puede limitar por el empresario siempre que existan razones justificadas. Me acabo de dar cuenta de que existe una pregunta dentro del chat que me preguntan que quién valora la enfermedad. Yo creo que se refiere al tema de los permisos, ¿vale? El tema de los permisos cuando pues, seguramente hablaba de 3 días hábiles en los casos de enfermedad grave, ¿no? O accidente grave. Yo creo que se refiere a eso el compañero o compañera. Pues bien, sí, es muy buena pregunta el tema ese. La gravedad, bueno, cuando se trata de un accidente de trabajo, cuando se trata de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, sí que es fácil, ¿no? Porque en el propio parte médico sí que están obligados las empresas, bueno, más que las empresas, los médicos, que son los que piden los partes de baja, a determinar la gravedad del accidente de trabajo. Pero ahora bien, cuando se trata de otros familiares o cuando no se trata de una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, pues claro, la enfermedad grave, pues ¿quién lo tiene que determinar? ¿El médico? Pues el médico, la empresa. No creo que la empresa sea la adecuada para valorar la gravedad tampoco porque no tiene esa facultad. Yo creo que aquí a este punto pues se podría aplicar un poco el sentido común, ¿no? El sentido común. No es lo mismo pues un cáncer, una trombosis, que por ejemplo pues el COVID, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, el COVID también se puede derivar en unas complicaciones que pueden agravar el estado de la salud de la persona, ¿no? O por ejemplo, pues por un resfriado. Yo creo que había que aplicar el sentido común. Yo creo que si hubiera que utilizar un criterio es, pues todas aquellas razones que conlleven, que engloben una enfermedad que implique la necesidad de asistencia, ¿no? La necesidad de que esté este familiar con nosotros, ¿no? O de acompañarnos o que requiera esa asistencia, ¿vale? Esa un poco es la naturaleza del permiso retribuido. Si mi madre coge un resfriado, pues hombre, no tiene sentido que yo esté acompañándola y que me tenga que coger días en el trabajo para cuidarla, ayudarla. Entender que no es lo mismo pues eso que a lo mejor una meningitis, un cáncer, una pancreatitis. Aquí la casuística es muy variada. Evidentemente, esto siempre nos encontraremos o bien con la conformidad o la disconformidad de la empresa, ¿vale? Y si nos encontramos con la disconformidad, pues entonces reclamarlo por la vía jurisdiccional. Espero haber contestado la pregunta, pero claro, es que aquí la casuística es muy variada y efectivamente la
la redacción del convenio pues no está clara en ese sentido. Yo he dado esa línea interpretativa que puede ayudar o no, pero insisto, es una opinión personal. Es una opinión personal que tendrá que ser confirmada en su caso por los tribunales. Pero vamos, respondiendo a la pregunta, en ningún caso la empresa es la competente para valorar la gravedad. Simplemente pues estima o no en atención a los partes médicos o las justificaciones que le dé el trabajador, y si encontramos una desconformidad, pues acudir a la jurisdicción social para reclamar el pago de esos 2 días o 3 días o 5 días que tengamos derecho. Bien. Y entrando en el tema de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, aunque ya hemos hecho referencia a los permisos, que por supuesto suponen un eslabón de esa vida personal, de esa conciliación, vemos a continuación qué es lo que se puede adaptar, ¿no? Porque dice la ley que tenemos derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral adaptando las condiciones de trabajo. ¿Y qué es todo aquello que se puede adaptar? Pues son tres cosas las que se pueden adaptar. Primero, la duración y la distribución de la jornada de trabajo. Segundo, la ordenación del tiempo de trabajo, es decir, cómo se lleve a cabo, y la forma en la que éste se preste, la forma en la que se preste el trabajo. Pues o bien las condiciones en las que se vaya a llevar a cabo, o bien pues el lugar de la prestación de servicios. No es lo mismo realizarlo presencialmente o a distancia. Bien. ¿Y qué es lo que entendemos por distribución, duración de la jornada de trabajo y ordenación? Pues todo esto que pongo en este cuadrito. Tendremos derecho a solicitar, por tanto, la adaptación de todos estos aspectos de la jornada, es decir, reducir, una reducción de la jornada, preferencia por una jornada continuada en el caso de que tuviéramos un turno partido, es decir, una jornada partida, el horario flexible, oye, pues mira, permíteme entrar 1 hora más tarde los lunes y los miércoles porque tengo que llevar al niño al colegio, pero te salgo 1 hora más tarde al finalizar la jornada. La adaptación de los cómputos de la jornada, la forma en la que se lleva a cabo el cómputo de la misma, la determinación del número concreto de horas que tengo que prestar al día, a la semana, al mes o al año. Por ejemplo, supongamos que ahora mismo tenemos que trabajar 8 horas todos los días de lunes a viernes. Pero es que, oye, mira, que es que me viene muy mal porque es que los lunes y los martes tengo que acompañar al niño a rehabilitación o tengo que estar con mis padres cuidándoles, pues ¿por qué no me pones 4 horas nada más los lunes y los martes y las otras 8 horas que quedan de esos 2 días, pues me las distribuyes en otro día día de la semana o del mes o del año? ¿Bien? O la elección de turnos. Oye, mira, me viene muy mal por el tema del cuidado de mi padre que tiene Alzheimer por las tardes, cámbiame al turno de las mañanas, ¿vale? Todas estas cuestiones son las que permite dentro del ámbito de la jornada la adaptación. ¿Y esto cómo se tramita? ¿Cómo se tramita esta prerrogativa, esta posibilidad para los trabajadores? Es necesario que se solicite a la empresa. Yo recomendaría una solicitud por escrito, por cualquier medio que deje constancia de la fecha y de la hora en la que se está entregando a la empresa. Ya si es por papel, pues que se nos firme algún tipo de recibí. Si es por una plataforma interna, pues suele dejar la constancia al sistema electrónico, o si es por un correo electrónico o burofax, pues lo mismo. Y una vez que hayamos presentado esa solicitud, se abre un periodo de negociación entre la empresa y el trabajador o trabajadora solicitante durante un periodo máximo de 30 días. Es decir, en 30 días se nos tiene que dar una respuesta. Ahora, eso sí, cuando se trate de licencias, reducciones de jornada o permisos de lactancia, se tienen que solicitar mínimo con 15 días de antelación, ¿vale? No puede decir de hoy para mañana, 15 días de antelación. Bien, a ese periodo de negociación, la empresa estará obligada a concedernos la propuesta, o a modificarla o a denegarla. Pero en este último caso tiene que ser justificada, tiene que venir convenientemente justificada las razones por las que no nos lo aporta. Aquí tenemos dos derechos en juego. Por una parte, la libertad de empresa, las cuestiones organizativas, las cuestiones de índole productivo, y por otra parte, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores, ¿vale? En cualquier caso, si nos modificara la propuesta inicial o nos la denegara y no estuviéramos, por tanto, de acuerdo con esas modificaciones, existiría la discrepancia y tendríamos que acudir, la única vía posible, a la jurisdicción social, presentar la oportuna demanda judicial, que luego lo veremos cómo realizarlo.
Además, el convenio reconoce otro tipo de derechos en materia de conciliación, con independencia de lo que acabo de mencionar en la adaptación de la jornada de trabajo o de la forma en la que se preste. ¿Cuáles son esos derechos que reconoce? Pues, por ejemplo, en casos de nacimientos prematuros, el derecho de ausentarse una hora del trabajo cuando el neonato pues, tenga que estar hospitalizado, así como una reducción de un máximo de 3 horas de la jornada de trabajo. En el caso de la lactancia también se permite la ausencia de una hora de trabajo hasta que el lactante cumpla los 9 meses. Pues por las consultas médicas del hijo menor de 15 años, como hemos visto anteriormente. También existe una licencia no retribuida para la atención de menores de 12 años es una licencia de 3 meses, es decir, me puedo coger una licencia no retribuida, como la que hemos visto antes, con una duración de 3 meses pues, para la atención de menores de 12 años. Y también una excedencia con reserva del puesto de trabajo, esta sí que tiene reserva, de 1 a 6 meses cuando exista la hospitalización o sea necesaria la atención domiciliaria de un familiar del primer grado. Es decir, a nuestro padre o a nuestro hijo le han tenido que hospitalizar o requiere que yo le cuide en casa, pues tengo una excedencia de entre 1 y 6 meses. Por supuesto, durante esa excedencia no se cobra. Con mayor detenimiento me voy a centrar en el tema de la guarda legal, que me la he saltado. ¿Qué es esto de la guarda legal? La guarda legal significa que tengamos a nuestro cuidado un menor de 12 años o una persona con discapacidad que no realice ninguna actividad retribuida, es decir, que no perciba ingresos. O un familiar hasta el segundo grado que por razones de edad, accidente o enfermedad tampoco pueda valerse por sí mismo. ¿Vale? Cuando tengamos que ejercer ese cuidado. ¿Vale? En ese caso podemos solicitar una reducción de la jornada. Esta no va a estar condicionada a que la empresa la conceda o no. ¿Vale? Esta sí que está obligada a su concesión por la parte empresarial. ¿Y cuánto va a ser el tanto de la jornada que nos vamos a poder reducir? Entre 1/8 y hasta la mitad de la jornada que tengamos contratada. ¿Vale? Si tenemos una jornada de 40 horas semanales en cómputo anual, pues la mitad serán 20 horas, o si no 1/8, pues habría que echar el oportuno cálculo. Además, si lo que se solicitase, ¿vale? Si se solicita la reducción de la jornada sin variación del turno, es decir, en el mismo turno o sin implicar sistema de rotación, la empresa concederá el horario solicitado, ¿vale? Salvo que exista una imposibilidad organizativa. Esto del convenio tampoco es claro en su redacción. Si se solicitase fuera del horario o del turno de trabajo, podrá concederlo, pero sí que existe un cambio de área, departamento, división o centro de trabajo. Es verdad, aquí antes lo he confundido con otro tipo de permiso. Es decir, yo solicito la guarda legal, solicito la reducción de la jornada y hay dos supuestos. Si lo solicito dentro de mi turno o de mi sistema de rotación, ¿vale? La empresa tiene el deber de concederlo, salvo que exista una imposibilidad organizativa. Si lo solicito fuera del horario o del turno de trabajo, en ese caso la empresa puede ofrecernos un cambio de área, un cambio de departamento o un cambio incluso de centro de trabajo. ¿Vale? Cualquier tipo de discrepancia en su concesión, pues igualmente habría que acudir a la vía judicial. Y ahora, ¿qué pasa si nuestro menor cumple pues más de 12 años? Es decir, si se le acaba los 11 años y cumple 12. En ese caso dice el convenio que cuando el hijo tenga 12 o 13 años, existe también la posibilidad de reducción de jornada, pero aquí sí que se exige la conformidad de las dos partes, el acuerdo de las partes. Es decir, que si el hijo tiene hasta los 12 años de edad no incluidos, a esos 11 años completos, podemos reducir la jornada de trabajo de 1/8 hasta la mitad y dependerá de su concesión si existe variación o del sistema de rotación de la empresa. A partir de los 12 o 13 años se podrá solicitar, pero requiere acuerdo entre las partes. A partir del año 14, pues no existe opción de reducción de jornada. Bien, con esto habríamos finalizado esa parte, esa píldora informativa en cuanto a los permisos y jornada que contempla el convenio de grandes almacenes. Vamos a entrar en el tema de la igualdad, ¿vale? Que era el segundo bloque que teníamos contemplado para hoy.
El tema de igualdad, el convenio de grandes almacenes no hace muchas modificaciones ni muchas ampliaciones respecto a lo que ya está previsto legalmente. Por lo tanto, me hace referencia sobre todo a lo que está aprobado por ley y por norma reglamentaria. ¿Y qué es esto? Primero, debe existir un plan de igualdad a día de hoy en todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores. Y cuando digo empresas, me refiero al cómputo de toda la empresa, no por centro, o sea, incluyendo a todos los trabajadores de todos los centros de trabajo, no solamente de un centro en particular o de una zona territorial. De todas las empresas en cómputo nacional que tenga más de 50 trabajadores tiene la obligación de realizar este plan de igualdad. ¿Qué es eso del plan de igualdad? El plan de igualdad es un documento que tiene que estar negociado entre la empresa y los representantes de los trabajadores, en las que en primer lugar se establezca un diagnóstico de la situación. Oiga, mira, vamos a ver cómo está la situación de igualdad en nuestra empresa. Tendremos que ver el número y la clasificación profesional de por sexo que existe en cada una de las categorías profesionales que hay, en los niveles directivos, en los distintos puestos con responsabilidad, también las oportunidades de promoción profesional que existen, las medidas de formación en materia de igualdad y de sensibilización contra el acoso, las medidas retributivas. Por eso indice ahora la normativa, que hubo una modificación hace no mucho, que todos los planes de igualdad tienen que incluir una auditoría retributiva. ¿Y qué es esto de la auditoría retributiva? Es el instrumento por el que se permite valorar los puestos de trabajo. Me explico. Antiguamente existía el principio de que a igual trabajo, igual retribución. ¿Vale? A un mismo trabajo, pues estamos hablando de un cajero y una cajera, pues la misma retribución. Pero ahora se ha dado un paso más allá. Con la evolución de la legislación, no solamente se tiene que garantizar la misma retribución a trabajos iguales, sino también a trabajos de igual valor. Eso quiere decir que puede tratarse de una cajera y de un reponedor, que son puestos distintos, tareas distintas, pero que en la empresa tengan un mismo valor, un mismo valor. ¿Y esto cómo se valora, no? Valga la redundancia. Pues a través de esta auditoría retributiva, ¿vale? Lo veremos con más detalle a continuación. Por tanto, en el plan de igualdad se tienen que recoger todos estos aspectos. La auditoría retributiva es como si fuera una foto de la empresa, tanto en materia de salarios como en materia de ocupación, de cuántos trabajadores por cada sexo están ocupados en cada categoría profesional, las oportunidades de promoción que hay, etcétera, etcétera. Y negociar con la empresa y los representantes de los trabajadores objetivos que permitan una mayor equiparación y una mayor igualdad, estableciendo un calendario para esos objetivos y una comisión de seguimiento para verificar si se están cumpliendo o no los mismos a lo largo del tiempo. Además, al margen del plan de igualdad, tiene que existir un registro retributivo, ¿vale? Desde el año 2019 existe la obligatoriedad de establecer este registro en todas las empresas, con independencia de su tamaño. Este registro retributivo establecerá como si se tratase del registro horario, pero de retribuciones, ¿vale? No hace falta que venga reflejado el nombre y apellidos de cada trabajador, sino que tiene que ser por nivel y categoría profesional. Si además diese una diferencia de un 25% de un sexo respecto a otro, se tiene que incluir una justificación. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Y por último también, en materia de igualdad, tienen que existir en todas las empresas, con independencia del tamaño, un protocolo de prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Y eso es precisamente lo que vamos a ver a continuación. Cómo elaborar un protocolo de prevención contra el acoso sexual o el acoso por razón de sexo. Este protocolo podrá ir o no incorporado como un documento adjunto al plan de igualdad, pero puede estar totalmente independiente. Es obligatorio en todas las empresas con independencia de su tamaño, incluyendo si se trata del empresario y un único trabajador. Tiene que existir este plan de igualdad. Evidentemente tiene que existir la necesidad
de negociarlo y acordarlo con la representación de los trabajadores y estableciéndose de forma clara todos los conceptos, el concepto de acoso, acoso sexual, acoso por razón de sexo y el procedimiento de denuncia. ¿Para qué sirven estos protocolos? Pues para que exista por los trabajadores el conocimiento de que existe un procedimiento para denunciar las situaciones de acoso. Ese procedimiento, evidentemente, tiene que garantizar la confidencialidad y la dignidad de las víctimas. Además, tendrá que contemplar ese protocolo que pueda ser iniciado bien por la propia víctima o bien por cualquier otra persona, ¿vale? No hace falta que sea la víctima. En ese protocolo se tendrá que especificar que exista un grupo de tramitación de las denuncias, que puede ser bien el Servicio de Prevención Ajeno, bien la Comisión de Igualdad que se haya establecido en el Plan de Igualdad, bien el propio Departamento de Recursos Humanos, siempre que se garantice la objetividad y la confidencialidad de las víctimas, así como la celeridad, es decir, que se le dé mayor agilidad y acortamiento de los plazos. También en ese protocolo se deben de contemplar medidas cautelares, ¿vale? La posibilidad de adoptar medidas cautelares. Si yo estoy siendo una víctima, pues la posibilidad de cambiarme de centro de trabajo de manera provisional o cambiarme el turno para no coincidir con ese presunto acosador. Y que yo inste este procedimiento, que existe esta denuncia dentro de los canales internos de la empresa es totalmente independiente y compatible con que yo inicie pues, una demanda judicial por acoso sexual o presente denuncia ante la Inspección de Trabajo. Es decir, que esto se tiene que encauzar y tiene que continuar sus trámites conforme a los plazos que establezca el protocolo de forma independiente, ¿vale? A que se puedan iniciar otros. ¿Y qué hay del registro retributivo al que hacía referencia? Este registro retributivo, como mencionaba, tiene que ser obligatorio en todas las empresas. Por registro retributivo tenemos que hacer referencia a qué se entiende por retribución, porque retribución no es lo mismo que salario, ¿vale? Retribución engloba todos los conceptos y todas las cuantías que yo percibo de mi empresa, mientras que el salario es aquellas cuantías que retribuyen mi trabajo, mis horas, mi prestación de servicios, la cantidad de producción que estoy haciendo, ¿vale? Dependiendo si es por salario por hora o por obra o servicio, ¿no? Es decir, que la retribución engloba también los conceptos extrasalariales, como pueden ser las dietas, los plus de transporte, etcétera, ¿vale? En este registro retributivo deberá de ir desagregado por sexo, hombre y mujer, y por categoría, nivel, puesto, incluyendo los altos directivos y los altos cargos de la empresa. Y a su vez, dentro de cada retribución tiene que ser indicada la naturaleza de la retribución, si es salarial, si es el complemento de productividad, si son horas extras, si es plus transporte, y tendrá que incluirse la media y la mediana de todos los conceptos por cada sexo. Evidentemente, este registro retributivo se refiere al año natural, por cada año. Y se tiene que consultar con los representantes de los trabajadores con 10 días antes de su elaboración. Y ahora bien, ¿quién puede acceder a este registro retributivo? Pues aquí se distingue si la empresa cuenta o no con representantes legales de los trabajadores. Si sí se cuenta con ellos, entonces los representantes tendrán derecho a acceder con el contenido íntegro al mismo. Pueden ver toda la información que se refleje en tal documento. Por parte de los trabajadores podrán acceder a través de la información que les facilite la propia representación legal. Ahora bien, si no se contase con representación legal de los trabajadores, en ese caso los trabajadores solo tienen derecho a conocer cuál es la diferencia porcentual de los cálculos que se han hecho en cuanto a las medias o medianas de las retribuciones promediadas entre hombres y mujeres, ¿vale? Dentro del sistema de clasificación profesional. No tendríamos derecho a conocer los datos de las cuantías económicas por cada categoría profesional, sino solamente la diferencia porcentual. Y aquí van algunas preguntas prácticas en relación con el registro retributivo. ¿Tienen que aparecer los nombres y apellidos y el salario mensual que cobra cada persona? Pues no, y eso es una de las cuestiones que más me trasladan, ¿no? Algunas de las preguntas que más me dicen, ¿no? o me plantean. No debe de aparecer el nombre y apellidos de cada persona, sino solamente los conceptos abonados por puesto de trabajo y nivel. Eso quiere decir que de todos los cajeros y cajeras
del supermercado, del hipermercado, se cogen todas las retribuciones que perciban ellos al cabo de un año y se calcula la media y la mediana. No va a ir por nombre y apellidos de la cajera y del cajero en cuestión. Y si mi empresa tiene varios centros de trabajo dedicados a distintas actividades y con varios convenios colectivos de aplicación, ¿cuántos registros retributivos se debe elaborar? Eso es bastante habitual, pues, con empresas de grandes almacenes que son muy grandes, ¿vale? Que se dedican a varias actividades bastante diferenciadas entre ellas y además al estar repartidas en todo el territorio nacional pueden incluso tener varios convenios aplicables. Pues en todo caso hay que establecer un único registro retributivo con independencia del número de centros de trabajo y de la ubicación. Y ya por último, ¿es necesario actualizar y revisar ese registro? Es decir, yo hago el registro de un año y ya me sirve para todo el año. Pues no, es necesario modificarlo y revisarlo cuando exista cualquier tipo de alteración en las condiciones retributivas de la empresa. Pues cuando exista pues, cualquier tipo de modificación en la política de retribución, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, modificaciones de convenio, descuelgues de convenio. En ese caso, evidentemente, es necesario revisar el registro. Además, y continuamos con el registro, porque esto tiene bastante contenido, si nuestra empresa tuviera más de 50 trabajadores, ¿vale? Y en el promedio de todas las retribuciones del registro diera lugar a una diferencia porcentual de un 25% de un sexo respecto al otro, tomando como referencia a la masa salarial o la media, en el registro se habrá de incluir una justificación de que dicha diferencia porcentual no responde a ningún motivo relacionado con el sexo. Además, como ya he mencionado, si la empresa tiene la obligación de elaborar un plan de igualdad, además del registro retributivo, tiene que hacer una auditoría retributiva que incluya la valoración de los puestos de trabajo y las medias aritméticas y las medianas en trabajos de igual valor. Insisto, son conceptos distintos y es importantísimo saber diferenciarlos. La auditoría retributiva va dirigida a hacer una valoración de los puestos de trabajo, a cuantificar de forma, con una puntuación, con un sistema analítico, pues por ejemplo, y perdonad si continúo con el mismo ejemplo todo el rato, si tomo un cajero y una reponedora, pues valorar con puntos, pues, y de forma objetiva y con independencia de la modalidad de contratación de esa persona, ya sea temporal, ya sea indefinida, estamos hablando del puesto, no de la persona. Pues, por ejemplo, pues para el puesto de reponedor necesitamos que tenga esta titulación, que tenga esta experiencia, que tenga estas habilidades, que tenga estos conocimientos de idiomas. Pues por cada una de esas características, de esos requisitos, se le asigna una puntuación. ¿Vale? Y, pues por ejemplo, pues si está en atención al cliente, pues por saber idiomas, pues una puntuación de 10 puntos más si sabe inglés. Además, pues por responsabilidad, otros 10 puntos. Si el puesto requiere esfuerzos físicos o una cierta penosidad o nocturnidad o turnicidad, pues se le asigna una puntuación de más 25. De tal manera que al sumar todos esos conceptos, pues nos dé pues un número, ¿no? Pues vamos a poner 152. Y si vemos que el puesto de cajero es 152 y el de reponedora es 154, pues podríamos considerar que se tratan de trabajos de igual valor y por tanto ambos tienen que tener la misma retribución. Vale, insisto, si tenéis alguna duda a la hora de visionar en diferido este webinar por Facebook o total, pues me lo trasladáis a través del sindicato o directamente el mismo sindicato también pues os pueda ayudar. ¿Vale? Son conceptos distintos, ¿vale? Son documentos distintos y lo importante como trabajadores y muchos de vosotros que me escuchéis, representantes de los trabajadores, es que esto no se trate de documentos que queden pues muy bien decorados en una estantería, sino documentos destinados a garantizar dicha igualdad en las empresas, ¿vale? Ir a un lado más allá el tema de la formalidad, que no se traten de meros documentos formales. Bien, y
¿Qué ocurre si no se cumplen alguno de estos derechos o condiciones que hemos visto en materia de igualdad o en materia de jornada? He querido incluir este pequeño apartado, este último apartado sexto, sobre los medios para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. Existen, en este caso, dos vías, ¿vale? Ante cualquier tipo de incumplimiento empresarial, podemos acudir, se nos tienen que encender esas dos antenas, esas dos vías, acudir o bien a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o bien a la jurisdicción social, ¿vale? Acudir a juicio. Es totalmente distinto. Uno es un órgano administrativo, el otro es un órgano judicial. Para uno presentaremos una denuncia para la Inspección de Trabajo y para la jurisdicción social una demanda. Vamos a ver brevemente las diferencias entre una y otra. ¿Cuáles son los incumplimientos denunciados con mayor frecuencia a la Inspección de Trabajo en las que no es competente la Inspección de Trabajo y cualquier tipo de representante sindical, o no digo ya representante sindical, sino también trabajador debería de conocer? Pues por ejemplo, el caso típico de, oye mira, pues mi compañera de trabajo fuma muchísimo y me molesta. No es competente la Inspección de Trabajo en temas de tabaquismo. Se trata de un riesgo sanitario y bueno, por tanto se tendrá que ver por la autoridad sanitaria, con la única salvedad si pudiera suponer un riesgo específico para mi seguridad y salud. Pues, por ejemplo, si yo estoy embarazada y pues, el humo del tabaco pues, puede afectarme a mí o al feto. En ese caso sí que estaríamos hablando de prevención de riesgos laborales y sí que sería competente la inspección. En materias de reclamaciones tributarias, como el IRPF, etcétera, no es competente la Inspección de Trabajo, ni tampoco certificación de maquinaria o mantenimiento de ciertas máquinas, salvo que suponga un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, ni tampoco temas de medio ambiente, ni de seguridad e higiene alimentaria, que eso es para la autoridad dentro de la comunidad autónoma competente en materia de sanidad, ni porque el médico de la mutua es tal o el médico del servicio de prevención es aquello. Eso no son competencia de la inspección. Tampoco es competencia de la inspección, aunque no es objeto de este webinar, pero sí mencionarlo por si nos da la situación, los casos de acosos en los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos son relación laboral, no es relación laboral, es una relación administrativa, por tanto es competente la propia entidad, el propio organismo administrativo. Ni tampoco la inspección se pueden plantear denuncias por aquellos casos en los que haya que acudir a la vía judicial, como pueden ser las declaraciones de derechos, despidos, clasificaciones profesionales, incumplimientos de convenios extraestatutarios y pactos colectivos. Típica pregunta, ¿vale? Típica pregunta. Si existe un pacto o acuerdo de empresa y la empresa lo incumple, ¿ante quién podemos acudir? Podremos acudir ante la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo tiene la labor de vigilar el cumplimiento de los pactos y acuerdos colectivos. Pero si constatase el incumplimiento, puede realizar una labor de mediación entre las partes, pero no va a poder sancionar a la empresa porque no se considera infracción administrativa. Solo se consideran infracciones administrativas los incumplimientos de los convenios estatutarios, es decir, los convenios negociados al amparo del Estatuto de los Trabajadores, por lo que no se podrían incluir los convenios extraestatutarios ni los pactos y acuerdos de empresa. El típico pacto que negociamos en materia de vacaciones con la empresa, pues no estaría dentro del ámbito sancionador con una multa porque no se considera infracción administrativa. Igualmente, si me despiden, pues tengo que acudir a la jurisdicción social. O declaraciones de derechos. Oiga, pues he solicitado una reducción por guarda legal o no me han concedido este permiso, tengo que ir a la jurisdicción social. O temas de clasificación profesional, estoy haciendo funciones de encargado cuando en realidad tengo la categoría de cajero y me pagan como cajero, pues tendré que acudir a juicio, ¿no? En cambio, sí que es competente la inspección en medidas anti-COVID, si tenemos cualquier tipo de reclamación en esta materia, o los accidentes de trabajo que sean ocurridos en el extranjero, ¿vale? Por trabajadores desplazados. ¿Y cómo elaborar un escrito de denuncia? En todas las inspecciones provinciales o bien a través de la página web existe un modelo oficial, pero también podemos utilizar cualquier otro modelo. Cogemos un Word o cogemos papel y boli y podemos hacerlo por nosotros mismos. No hace falta acogernos al modelo oficial, siempre y cuando que se incluyan la identidad del denunciante, los hechos constitutivos de infracción y los sujetos responsables. Ojo que es recomendable incluir también
teléfono e email, ¿vale? Para poder especificar una forma de contacto y que nos puedan llamar por si existe cualquier duda por el actuante. ¿Cómo se presenta una denuncia ante inspección? Pues a través de la sede electrónica, si tenemos DNI electrónico o tenemos certificado digital, a través del enlace que ahí os dejo. También se puede acudir presencialmente a las oficinas de la inspección o a través de cualquier registro de cualquier administración pública cuando exista convenio entre ambas. Y también por vía postal. Hacemos una carta, metemos en un sobre la denuncia, siempre que incluyamos una copia del DNI y la autorización expresa a la administración para verificar nuestra identidad. Y a través de correos, ¿vale? Es bastante más sencillo. Ojo que todas las denuncias tienen que ser con nombre y apellidos, pero no quiere decir que sea nombre y apellidos del propio trabajador reclamante. Puede ser pues, de tu madre, puede ponerlo un amigo, la denuncia, puede ir a nombre de quien sea. Es necesario que vaya a nombre y apellidos para luego poder contestarla, ¿vale? Eso sí. También se puede plantear una denuncia anónima a través del buzón del fraude, pero ahí no nos garantizamos ni que se vaya a actuar por parte de la inspección, ni tampoco que nos den una respuesta. Obvio, porque si es anónima no nos pueden contestar a ningún sitio. En cuanto a la denuncia, algunas preguntas prácticas. ¿Se pueden adjuntar a la denuncia grabaciones de audio y de imagen? Pues, por ejemplo, estoy haciendo horas extras, ya que hemos tocado el tema de la jornada. Estoy haciendo horas extras en mi empresa, ¿cómo lo demuestro? ¿Puedo aportar una grabación del jefe? Nuestra justicia ya ha reconocido que es totalmente constitucional y legítimo poder grabar las conversaciones que yo estoy teniendo con otra persona, siempre que yo estoy participando en ella. Lo que no sería legal es grabar las conversaciones que están teniendo dos personas ajenas a esa conversación, ¿vale? En ese caso, si yo grabo a la otra persona sin su consentimiento y por supuesto sin su información, para luego ejercitar un derecho legítimo, sí que sería legal. Y por tanto, también se puede aportar a la denuncia tales grabaciones ante la denuncia de la Inspección de Trabajo. Ahora, eso sí, con nosotros, como denunciantes, tenemos el derecho y la garantía de que no se revele nuestra condición de denunciante. El inspector o inspectora no revelará nuestra identidad. Pero ahora, eso sí, si estamos aportando una grabación y esta grabación se la tiene que enseñar a la empresa, pues va a quedar un poco comprometida nuestra identidad. En ese caso, lo que se está exigiendo es que a la hora de aportar esas grabaciones de imagen se aporte un escrito en el que nosotros renunciamos a esa condición de que se garantice la confidencialidad de nuestra identidad. Pero ahora bien, viene la siguiente pregunta. ¿Tiene competencia la Inspección de Trabajo para valorar la identidad de los intervinientes en dicha grabación de audio? Y esto es importante. Aportarla a la denuncia la podemos aportar para acreditar nuestra identidad, o sea, y defender nuestros derechos. Pero en ese escrito que hagamos también tendremos que especificar quién es la supuesta persona que está interviniendo, cómo se han obtenido dichas grabaciones y de qué fecha y de qué hora proceden, ¿no? De qué fecha y hora son. Ahora bien, ¿puede el inspector de trabajo, si nosotros le decimos que está Pedro el encargado, que la grabación la hemos hecho ante Pedro el encargado, ¿puede el actuante reconocer la identidad de ese hombre que hable y decir que ese es Pedro el encargado? Pues bien, nosotros no tenemos la condición de peritos judiciales, ¿vale? Se puede aportar la grabación y nosotros le daremos la valoración oportuna, pero para que se le pueda garantizar esa presunción de certeza, nosotros, por mucho que el timbre, la gravedad vocal de ese hombre que interviene sea muy similar al de Pedro, que luego le entrevistemos y veamos que es igual, si Pedro no reconoce la autoría de esa grabación y de esa voz y de esas manifestaciones, no podremos dar por válidas las mismas, porque no podemos considerar que por el timbre vocal y la gravedad esa persona que interviene es Pedro. Entonces ahí la única opción posible sería acudir a la vía judicial y que el juez con sus peritos y sus técnicos pueda valorar si esas personas son las mismas que la grabación, ¿vale? Si lo reconoce ese Pedro o ese encargado o quien sea, en ese caso, pues sí. ¿Y qué ocurre con los pantallazos de WhatsApp y los correos electrónicos? Pues bien, también se pueden aportar, ¿vale? Pero
Claro, en los pantallazos de WhatsApp seguramente muchas veces tenemos ya guardado el número en la agenda y ponemos jefe o ponemos tal. Y claro, el actuante tendrá que hacer una verificación de que esas conversaciones pinchando en el nombre y viendo a qué número de teléfono corresponden. Y si luego se puede acreditar que ese número de teléfono está ligado a una línea telefónica que sea propiedad de esa persona que en teoría ha escrito los mensajes. Y lo mismo ocurre con los correos electrónicos, ¿vale? Por mucho que lo haya mandado fulanito Rodríguez @gmail.com, no quiere decir que fulanito Rodríguez haya contestado ese mensaje. Es necesario que venga firmado o que venga constancia de que esa persona ha escrito dicho mensaje. ¿Y qué ocurre si ya no trabajo en la empresa? ¿Se tramitará mi denuncia? Por supuesto, existe la obligación por parte de la inspección de tramitar todas aquellas denuncias cuando ya no estás trabajando en la empresa también. Ahora, la dificultad radica en poder demostrar algunos aspectos que podamos estar denunciando en el escrito de denuncia, ¿vale? Porque si no estás trabajando y pues es más difícil demostrarlo, ¿no? Pero si existen documentos o cualquier otra forma, pues evidentemente, claro que se tramitaría nuestra denuncia. ¿Y en qué casos no se tramita la denuncia? Pues en el caso de las denuncias anónimas, ya hemos dicho que tiene que tener nombre y apellidos y una dirección, ¿vale? Para que se nos conteste la denuncia. Ahora, eso sí, siempre se puede acudir al buzón del fraude, pinchando en este enlace, pues se acude a esa dirección y metemos ahí pues en un pequeño cuadro algunos datos, pero tampoco tenemos la garantía de que eso luego se vaya a tramitar, ¿vale? También cuando no sean competencia de la inspección de trabajo, ¿vale? Ya hemos visto algunas cuestiones que no son competencia de la inspección. Cuando pues carezcan de fundamentos, sean ininteligibles, pues eso se requerirá por el actuante la subsanación. Y cuando existan asuntos que estén coincidentes con un órgano jurisdiccional, es decir, si hemos presentado una denuncia de inspección, pero al mismo tiempo también presentamos demanda judicial, en ese caso ambos procedimientos no son compatibles y nuestra denuncia de inspección se archivaría porque tiene preferencia en lo que vaya a determinar el juez, ¿vale? Ojo, porque si se presenta la papeleta de conciliación ante el SMAC, ante el Servicio de Mediación y Arbitraje, ya se entiende que es el medio o cauce natural para luego presentar la demanda judicial y en esos casos tampoco se tramitaría nuestra denuncia. La única salvedad es cuando, por ejemplo, estamos reclamando horas extras o estamos exigiendo que se nos pague determinado complemento y ello pueda dar lugar al pago de cuotas a la Seguridad Social. ¿Qué ocurre? Que existe un plazo de 4 años para que la Administración le pueda exigir deudas en materia de Seguridad Social a la empresa. Si nosotros presentamos demanda judicial, es muy probable que hasta que salga sentencia, luego esta sentencia se recurra a instancias superiores y hasta que finalmente obtengamos una sentencia firme, pues a que hayan pasado esos 4 años y que nos encontremos que la exigencia se haya prescrito, el derecho para exigirlo se haya prescrito. En esos casos, cuando nosotros estemos denunciando horas extras, permisos o complementos retributivos que puedan dar lugar a una diferencia de cotización, sí que se actuará, sí que se tramitará la denuncia, pero solamente para interrumpir los plazos de prescripción y que se tenga conocimiento por parte de la empresa de que existe esa intervención de la inspección a la espera de la sentencia firme. Por supuesto que nosotros como denunciantes tendremos una serie de derechos. Primero, a que no se revele nuestra condición de denunciante. Aunque la denuncia tenga que llevar nombre y apellidos, nunca se va a revelar la condición. Ahora, eso sí, puede ser que por los hechos denunciados sea tan evidente que si estamos denunciando una cuestión muy particular nuestra en una empresa de 1.500 empleados, pues al final se sepa por dónde vayan los tiros y la empresa lo pueda intuir. Eso es una cuestión distinta. También podemos llamar y exigir o contactar y pedir cómo se encuentra el estado de tramitación de la denuncia. También tenemos derecho a que finalmente se realicen actuaciones inspectoras, a diferencia del buzón, que en el buzón no se van a realizar, no es probable. Y también a ser contestados por escrito de los hechos constatados y las medidas adoptadas. Pero ojo, eso sí, solo cuando el resultado de la investigación pueda afectar a mis derechos individuales o colectivos, cuando sea un representante unitario o sindical o cuando sea un delegado de prevención, ¿vale?
En el resto de supuestos no se informa. En el típico caso de, oiga, pues es que voy a denunciar a mi exmarido o a mi exmujer porque está trabajando y no lo declaran en el divorcio o tal, o porque es que en el bar de la empresa pues hacen horas extras o tienen trabajadores ilegales, todas esas cuestiones no se me van a informar porque no soy titular de derechos y de derechos objetivos que pudieran quedar afectados. ¿Qué más derechos tengo como denunciante? Y esto también es muy relevante. Si presento una denuncia ante la Inspección de Trabajo y como consecuencia de ello me despide la empresa o no me renueva mi contrato temporal sin causa justificada, ¿qué calificación tendría el despido? Bien, ahí en la sentencia que os indico, si alguien la quiere consultar, viene a indicar que nosotros tenemos, el juez, bueno, perdón, lo voy a decir de otra manera, el despido tendría la calificación de nulo, nulo. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos la obligación por parte de la empresa de readmitir al trabajador y pagarle todos los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la readmisión. Y si el trabajador ha percibido prestaciones por desempleo, a pagarle eh, la diferencia retributiva y a pagarle por otra parte al paro lo que haya cobrado el trabajador por desempleo. ¿Vale? Es la única opción posible, la readmisión. ¿Y por qué? Porque se estaría conculcando, se estaría transgrediendo nuestro derecho fundamental a la tutela efectiva, a la tutela judicial efectiva. Efectivamente, se entiende que una denuncia ante la Inspección de Trabajo es el medio para garantizar la defensa de nuestros derechos, tanto individuales como colectivos. Y por tanto, cualquier tipo de represalia sería considerada un despido nulo, es decir, que todo ese periodo nos pagarían y estaría la empresa obligada a la readmisión. Siguiente pregunta. ¿Interrumpe la prescripción de un año sobre reclamación salarial el requerimiento de pago realizado por la inspección en base a una denuncia anónima? Esto es muy curioso y es muy interesante a la misma vez. Nosotros tenemos un año, como trabajadores, tenemos un año de prescripción en materia salarial. Es decir, que si hoy estoy haciendo a día 30 de marzo horas extraordinarias, tendré hasta el 30 de marzo del año siguiente para reclamar su abono a la empresa. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo presentase una denuncia anónima ante la inspección y el inspector requiriese a la empresa el pago de esa diferencia salarial? Ello interrumpiría el plazo de prescripción y efectivamente ha dicho nuestro alto tribunal que interrumpiría los plazos de prescripción, es decir, que ese año se detendría y empezaría a computar de nuevo el mismo. La siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Puede la inspección entrar a valorar la supuesta falsificación de una firma? Esto me ha sucedido en mi experiencia profesional. Por ejemplo, nos firman un documento, un registro de jornada, una nómina y existe ahí una firma que nosotros no hemos firmado. ¿Puede la inspección de trabajo valorar esa falsificación? No. En ese caso, si nos han falsificado la firma, tendremos que acudir por la oportuna querella criminal al juzgado correspondiente. Y por último, ¿se pueden plantear denuncias por correo electrónico? No. Las posibilidades de plantear denuncias son las que están establecidas anteriormente, que he mencionado. Solamente se permitió presentar denuncia por correo electrónico durante la pandemia. Y aquí abrimos la otra antena, la otra posibilidad, el otro camino, que es acudir a la vía judicial. ¿Y cuál es este camino? Pues aquí os voy a plantear algunas cuestiones en materia de igualdad y de conciliación, ¿vale? Que son las medidas que hemos estado viendo hoy. En materia de igualdad, si nosotros presentáramos demanda judicial por cualquier causa en materia de igualdad, este procedimiento judicial tendría la categoría o la consideración de preferente y sumario, es decir, sumario se reducen los plazos y preferente que tiene esa preferencia respecto a otros asuntos. ¿Y por qué? Porque nuestro derecho a la igualdad es un derecho fundamental y por tanto se encauzaría a través de esta modalidad específica. Además, se invertiría la carga de la prueba. A nosotros solamente nos corresponde presentar indicios y a la empresa le correspondería, por tanto, probar la ausencia de discriminación de las vías adoptadas. Si existe, por tanto, una diferencia retributiva entre un sexo y otro, podemos presentar la demanda judicial y sería la empresa la que tenga la carga de la prueba.
En cuanto a la nulidad de los actos, evidentemente cualquier tipo de cláusula, cualquier tipo de medida que sea contraria al derecho a la igualdad será nula y se tendrá que exigir la oportuna indemnización por daños y perjuicios. Igualmente, tampoco podremos sufrir ningún tipo de represalia por quejas, reclamaciones, denuncias, demandas, recursos por exigir el cumplimiento de las medidas de igualdad. Además, el incumplimiento de las medidas de igualdad puede ser considerada como un incumplimiento grave del empresario y podremos exigir la extinción voluntaria del contrato de trabajo con derecho a que se abone la indemnización por despido improcedente. Esto desde 45 días de salario por año de servicio hasta el 2012, hasta febrero de 2012, y a partir de esa fecha de 33 días de salario por año de servicio, ¿vale? Podríamos solicitar incluso al juez que se extinga nuestro contrato de trabajo con la empresa. Y en materia de conciliación, como ya mencionaba antes, si hemos solicitado cualquier tipo de distribución de la jornada, una redactación, una reducción, un permiso y tal, y no se nos ha sido concedido o no se nos ha concedido en los términos que a nosotros nos gustaría o que estuviéramos en conformes, tenemos 20 días para la presentación de la demanda ante el juzgado de lo social, ¿vale? No se puede presentar denuncia en inspección de trabajo porque no es competente en este sentido. A esta demanda también se puede acumular y se puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios ante la negativa del empresario. Por ejemplo, si nosotros le hemos solicitado el cambio de horario para poder cuidar a nuestros hijos, pues porque tienen algún tipo de discapacidad y se nos ha denegado por la empresa y por ello hemos tenido que dejar a nuestros hijos en algún tipo de residencia o de centro adoptados para personas con discapacidad, pues podemos exigir esa indemnización no solamente por daños morales, sino también por el gasto que nos ha supuesto el meter a nuestro hijo en este centro, ¿vale? Y esa indemnización será exigible a la empresa. Eso sí, se tiene que exigir en todo momento, antes del juicio, un proceso de negociación, que exista unas propuestas entre la empresa y el trabajador. Estas propuestas se tienen que reflejar tanto durante el acto de conciliación como incluso durante el mismo juicio. Es decir, que la empresa no se puede basar en una simple negativa. Ya existen algunas sentencias que están llegando al Tribunal Supremo en el que reconocen esos derechos de conciliación, ¿vale? Por lo tanto, os animo a que si nos encontramos con una negativa por la empresa, una disconformidad en la propuesta realizada por la misma, a presentar la oportuna demanda judicial. Insistir que no existen tasas judiciales en la jurisdicción social y que tenemos el beneficio de la justicia gratuita. Este procedimiento será urgente y preferente, o sea que se ventilará con mayor preferencia que con otros procedimientos y no cabe recurso ante el mismo, ¿sabe? El recurso ante la sentencia que se dicte, salvo si se ha solicitado indemnización. Bien, estas son las dos vías que nos establece la legislación para exigir el cumplimiento de las medidas, de los incumplimientos que haya realizado la empresa, ¿vale? Y con esto ya me despido, doy por concluida la jornada formativa de hoy. Os doy muchas gracias, tanto a los que estéis en directo como a los que me podáis ver en diferido. Ha sido una jornada un tanto intensa al incluir pues, aspectos tan relevantes como la jornada y la igualdad. Y espero que os haya gustado, que os haya sido útil, tanto los bloques que hemos comentado, tanto las vías como para exigir las consecuencias y las indemnizaciones oportunas ante cualquier tipo de incumplimientos en esta materia. Me quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de dudas, preguntas, comentarios, inquietudes que queráis realizar, tanto ahora en directo como por diferido. Se trata de un formato pues un tanto frío porque no os puedo ver ni a los que estéis en directo ni a los que estéis en diferido, por lo tanto pues os dejo ahí mi LinkedIn pues si queréis estar en contacto, ¿vale? Y cualquier tipo de duda o comentario lo podéis trasladar al sindicato. De nuevo, muchas gracias tanto a todos vosotros y vosotras como al propio sindicato. Muchas gracias, Ricardo, por explicarnos también nuestro convenio de grandes almacenes y a Tirán Lobrand por patrocinar el evento.
Además, Tirando Blanch y Sangre Verde os regalamos el ebook La Reforma Laboral 2021, perdón. Os adjunto el enlace en el chat y en Facebook para que los podáis descargar. También os recordamos que la afiliación al sindicato es gratuita hasta el mes de diciembre y os invitamos a que nos contactéis a través de nuestra web sangreverde.org y para cualquier pregunta que os pueda surgir. También, si tenéis alguna pregunta sobre este webinar, os las podéis hacer llegar para que os las respondamos, os puedan servir. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes, adiós.